parte del primer parcial y después la parte del segundo parcial que está un poco más fresco. Vamos a hacer un poco más diferente porque ese ya hace poco lo hicieron y ya va a ser mucho más rápido, ¿sí? Y ahí es donde vamos a dar, como les había mencionado, de repente puntos extra, podemos dar por aquí, ¿sí? A tener una modalidad. Y les voy a hacer leer ciertas cosas, van a sacar todo lo que tengan la clase con respecto a eso y van a leer y les voy a ir preguntando y el que me responde bien le doy a otro nombre y le doy un punto extra para por fuera de la clase, ¿sabes? Bueno, con respecto a la parte del primer parcial, las cosas más importantes nomás vamos a ir dando, ¿está bien? ¿Se acuerdan con respecto a las glándulas suprarrenales? Alguien se quedó sin celular. ¿Se acuerdan cuáles eran las capas de la glándula suprarrenal que se les daba a cada uno? ¿No se acuerdan? La corteza y la médula. La corteza era de afuera hacia adentro, glomerular, vasicular y reticular. ¿De acuerdo? Era zona glomerular, vasicular, reticular, y de afuera hacia adentro era gloria parrea, la mnemotecnia que le había dicho. ¿De acuerdo? Les pregunté también en el examen y muchos se equivocaron porque se olvidaron de la mnemotecnia que era de afuera hacia adentro. Empieza acá primero, glomerular, y después se va hacia acá, glomerular, vasicular, reticular, y después está la médula. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que se te daba cada uno? ¿No? La glomerular, la vasicular. Cortisol, sí. Y bueno. Serían, sí, andrógenos, ¿verdad? Andrógenos, hormonas sexuales. ¿Está bien? Así mismo era como secretar y yo le había dado una técnica Gloria Parrea con algo con Andrés, ¿verdad? Era glomerular, aldosterona. Las vasicular era cortisol, ¿verdad? Y la reticular, androstenediol, o las hormonas sexuales, más comúnmente conocidas, ¿está bien? Todo es, suele ser preguntas de examen. ¿Y la médula que se trataba? Adrenalina, noradrenalina, ¿ven? ¿De acuerdo? De acuerdo. La nefrona, ¿qué era? La unidad funcional del riñón, ¿verdad? Así mismo le voy a preguntar en el examen. Nefrona, unidad funcional del riñón, es básicamente todo esto, ¿verdad? Es donde se hace todo el equilibrio ácido-base. ¿Cuáles son las funciones del riñón que se realizan dentro de este grupo celular? Secretores y escritores. ¿Cómo? Entonces hay algo bien concreto. ¿Qué hace el riñón en general? Filtración de la orina, ¿está bien? ¿Qué logra con la filtración? Equilibrio ácido-base es uno de ellos, ¿está bien? Equilibrio ácido-base también hace control de la presión arterial, ¿sí? Con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿está bien? Varias cosas hacen, no solamente filtra la orina, ¿está bien? Hace muchas, y también en la sangre que ayuda a producir, en la sangre produce una hormona que después hace que aumente la producción de glóbulos rojos e eritropoyetina, ¿está bien? La eritropoyetina también produce, entonces también
Esto también les llegué a preguntar en el examen. Y algunos me ponían 200 cc, esa es la capacidad de vejiga, ¿no? 400 a 500, pero bastante bien puede cargar la vejiga de la adulto. ¿Está bien? Bueno, no hay mucho que preguntar. La próstata, peso normal de la próstata que también pregunté. ¿Hasta cuántos gramos es normal? 20. Ahora nunca vas a olvidar de eso, ¿verdad? 20 gramos de peso normal de la próstata, hasta 20 gramos. Las zonas de McMill de la próstata, ¿cuáles eran? Zonas de McMill. Eran principalmente 4, ¿verdad? Zona periférica. Periférica. Transicional, sí, después. Central. Central. Falta uno. Ahí, la fibra muscular. Muy bien. La zona periférica, zona central, fibra muscular anterior y la transicional. La hiperplasia prostática benigna, ¿en cuál de esas zonas se produce principalmente? Transicional. Muy bien. Cáncer de próstata, zona periférica. Ya mañana que para el final. Bueno, entonces dijimos que hay dos clasificaciones más importantes, era el más mínimo, más luego el otro es ya una clasificación muy vieja. Entonces, transición, zona central, fibrosa con fibra muscular anterior y la zona periférica, ¿está bien? Entonces, transición principalmente la hiperplasia prostática benigna y zona periférica principalmente cáncer de próstata. Muy bien. Testículos. ¿Qué es importante en los testículos? ¿Cuál es la función de los testículos? ¿Qué producen? A ver, tiene que saber si función principal del testículo es la reproducción que hace. ¿Qué crean? Es el espermatozoide, es la función principal. Y una hormona que es muy importante. Testosterona, muy bien. Testosterona es principalmente el testículo. Y si yo tengo un paciente con cáncer de próstata, ¿se acuerdan que el cáncer de próstata se alimenta de la testosterona? Entonces, ¿cómo yo podría eliminar esa testosterona para que el paciente ya tenga un mejor control de cáncer de próstata? Eliminando los testículos, ¿verdad? ¿Ven? Todos se relacionan entre sí. Bueno, con respecto a los vasos sanguíneos del testículo, ¿se acuerdan que era diferente con respecto a las venas, ¿verdad? Todas las venas del testículo formaban el plexo papiforme y era diferente el lado derecho al lado izquierdo, que también les llegué a preguntar en el examen, ¿se acuerdan? Y muchos respondieron mal. Dijimos que era muy importante esto porque el lado derecho desemboca en la vena cava inferior y el lado izquierdo desemboca en la vena renal izquierda. ¿Saben? Estos son riñón izquierdo, riñón derecho con sus respectivas venas. Entonces, el lado venas testiculares del lado izquierdo desembocan vena renal izquierda y lado derecho desembocan vena cava inferior directamente. ¿Está bien? Y el lado izquierdo recorre mucho más largo el trayecto y soporta mayor presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que ejerce un líquido, en este caso la sangre. Entonces, el lado va a aparecer más, recuerden, tiene un barco el lado izquierdo, ¿verdad? Porque soporta mayor presión hidrostática y eso hace que las válvulas de las venas empiecen a perder la funcionalidad. ¿Está bien? Entonces ahí se produce el varicocele, que es la dilatación de la vena. Se dilatan las venas, eso produce que se quede sangre estancada. ¿Está bien?
Imagínense que tienen una moto o tienen un auto. Entonces, el motor de su auto trabaja a cierta temperatura. ¿Qué pasa si se empieza a calentar eso más de lo normal? ¿Verdad? Deja de funcionar, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí a nivel testicular. Aumenta su temperatura y deja de producir correctamente lo que sería el espermatozoide. Entonces ahí tenemos una causa de infertilidad, por ejemplo. ¿Todo bien? Bueno, seguimos. Esta hematuria, que ya hablamos ya muchísimas veces, yo llegué a preguntar, no me acuerdo si era a ustedes o al otro grupo, porque les dije que ya volver a preguntar, varias veces pregunté, igual más, no me respondieron más. Increíblemente, después encima muchas veces le dijimos, y va a volver a salir ese del final, hasta que se les quede a toditos. ¿Está bien? Entonces, era hematuria cuando era mayor o igual a 3 glóbulos rojos por campo. Ya es ya hematuria. Y ahí se divide macrohematuria, microhematuria. ¿Cuál es el que el paciente puede ver? La macrohematuria. ¿Hasta cuánto eran el menor? La diferencia entre los dos. 3 de 6. ¿Cómo? 3 a 100 es microhematuria. Y macrohematuria es más de 100 glóbulos por campo. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre los dos. Y más o menos con respecto a lo que sería el momento de aparición de la hematuria, ya pueden saber dónde está el problema del paciente. ¿De acuerdo? Al comienzo empieza a orinar sangre. ¿Dónde está el problema del paciente? ¿Dónde? Al inicio de la misión. Uretra. Hay problemas de uretra. El paciente orina sangre al final de la misión recién. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde? Cuello de la vejiga. Muy bien. Cuello de la vejiga. Y durante toda la misión orina sangre, ¿dónde está el problema? Na bexiga. Vejiga. Vía urinaria superior. Muy bien. Espectacular. Eso entonces, ustedes saben ya. Más o menos ya se orientan ya dónde está el problema. Ahora, síntomas del tracto urinario inferior ya le va a servir también para todo lo que es irritativos y obstructivos. La polacurnia que era. Muy bien, orina con mucha frecuencia la polacurnia. Nocturia y nicturia. Orina de noche. Más de 2 veces. Muy bien. Disuria. Dolor al orina. ¿Está bien? Urgencia emocional. Não pode esperar. Tiene que. La apura demasiado así para poder orinar. Muy bien. Eso está bien. Dificultad en el inicio de emisión. Ya sabemos qué es. Intermitencia, ¿qué sería? Ahí está. Para y después vuelve a empezar. Eso sería intermitencia. Y goteo comisional, una vez que termina de misionar, continúa goteando. ¿Está bien? Entonces, entre la hiperplasia prostática, ¿cuál de estos aparece primero? ¿Irritativo u obstructivo? Obstrutivo. Primero era obstructivo y después, cuando empiezan los problemas de la vejiga, ¿verdad? Ahí recién era irritativo. ¿Está bien? Bueno. Incontinencia, ¿se acuerdan? Pérdida involuntaria de orina. Y cuando era durante el sueño, se llamaba enuresis, que esto durante el sueño era lo normal. O sea, era normal hasta los 4 años de edad. Más de 4 años de edad del paciente ya es patología. ¿Está bien? Hay que investigar por qué está aumentando de noche el paciente. Y esta es una clasificación de incontinencia. ¿Está bien? Que
repente muchos me llegaron a preguntar también en el examen, por ejemplo. Continuo era que de principio a fin el paciente puede orinar sangre, principalmente en las mujeres que tienen lo que se llama fístula vésico-vaginal, una comunicación anormal de vejiga con vagina. Entonces la paciente mañana, tarde, noche, sin predominio de horario, pierde orina constantemente, ¿está bien? Esfuerzo era cuando la paciente, por ejemplo, o el paciente hace una presión abdominal o alza algo pesado, hace ejercicio, tose, por ejemplo, ahí pierde orina. ¿Por qué era eso? ¿Debilidad de dónde? Debilidad del piso pélvico, muy bien. Por eso es la incontinencia de fuerza. Con urgencia miccional era generalmente por una vejiga hiperactiva. ¿Qué era la vejiga hiperactiva? Era un problema neurológico por la vejiga hiperactiva. Estructuralmente estaba generalmente bien, pero la vejiga, por más que haya poca orina, igual al paciente le da mucho deseo miccional, mucha urgencia miccional y va al baño, pierde un poco de orina ya por el camino, el resto puede atajar. ¿Vale? Eso es la vejiga hiperactiva y eso es lo que produce la incontinencia con urgencia miccional. Primero tiene un deseo imperioso de orinar, pierde un poco de orina y el resto orina del baño sin problema. Por rebosamiento era en problemas de hiperplasia prostática benigna, por ejemplo, que hacen una retención aguda de orina. ¿Ven? Están cargados, están en la vejiga, tienen mucha presión y pierden un poco de orina. Eso ya es orinar por rebosamiento. Ahí generalmente con la vejiga cargada al máximo. ¿Ven? Después, también podrían estar mezclados entre sí. Esa era la incontinencia de tipo mixto. ¿Está bien? ¿Preguntas? No. Bueno. Con respecto a la parte de imágenes, empezamos con la parte de ecografía, que es súper bien. La ecografía me puede diferenciar una estructura sólida de una quística. ¿Está bien? Esto creo que también llegué a preguntar como forma de falso y verdadero. La ecografía puede diferenciar perfectamente una estructura sólida de una quística. ¿Está bien? Y cuando es escrotal, es el procedimiento de elección. Cualquier patología del testículo o el escroto es mucho mejor hacer una ecografía. ¿Está bien? Ejemplo de haber problema testicular que se puede identificar fácilmente en la ecografía. A ver. Vale, perfecto, sí. Otro más. Digo un poquito con respecto a los motores. ¿Cómo? Tumor testicular, muy bien. Perfectamente una ecografía ya se puede ver el tumor testicular, pero eso siempre hay que agregar los marcadores tumorales. ¿Vale? Muy bien. Torsión testicular también, por ejemplo, que era una urgencia urológica también. Con una ecografía ya se puede diagnosticar. ¿Está bien? Y para litiasis renal también me va a servir como de elección la ecografía. Para litiasis. De eleição, não. Ahí está. De 5 milímetros. 5 milímetros. ¿Está bien? Entonces ahí se pide tomografía siempre para litiasis renal. ¿Está bien? Siempre se pide tomografía. Bueno. Y simple o con contraste es para litiasis. Sim. ¿Cómo? Sim. Simples. Simple nomás es para litiasis. Así, por ejemplo, se ve una litiasis. ¿Está bien? En vía urinaria. Y este ya es con contraste. ¿Está bien? Con
con contrastes más para tumores. Tumor renal, por ejemplo, o tumor en cualquier vía urinaria, con contraste. Entonces me pintan todo y después el contraste pasa por el uréter, o sea, la pelvis renal y el uréter. Entonces, si yo hago con contraste, tranquilamente el contraste se puede confundir con la litiasis. ¿Está bien? Por eso siempre es simple para pura litiasis y es con contraste para tumores de vía urinaria. ¿Está bien? ¿Quedó claro la diferencia? Bueno, esta es una imagen de resonancia. ¿Para qué era que solíamos pedir la resonancia? Por ejemplo, un tumor renal, para que yo quería pedir resonancia al paciente. Si hace metástasis, sí se va a ver, va a servir para eso realmente. Generalmente los tumores se ve mucho mejor tejido plano, se va a poder ver metástasis. Así que más, por ejemplo, un tumor renal que está ahí en camino, por ejemplo, hacia la vena inferior, por ejemplo, para que no se vea esa parte. Ahí está, para infiltración de la pared de la vena. Para eso me sirve la resonancia y siempre es con contraste. Puedo pedir una tomografía con contraste, pero la tomografía me va a decir que el tumor está ahí, dentro de la vena. Pero si yo quiero saber si el tumor está más flotando dentro del vaso sanguíneo o está invadiendo la pared del vaso, con la resonancia me va a dar esa diferencia. ¿Está bien? Entonces eso es muy importante con respecto a el tumor renal, por ejemplo. Bueno, ¿se acuerdan de la parte de instrumentación en urología, citoscopía? Ya con mi equipo, el citoscopio semilíquido y el flexible se puede usar también. ¿Para qué se hace la citoscopía? Que se ve vejiga, ¿verdad? Se ve vejiga. Yo podemos tirar un tumor de vejiga viendo directamente. Podemos ver litiasis dentro de la vejiga, etcétera, etcétera. Para eso nos sirve a mí la cistoscopía. Solamente se puede ver vejiga con la cistoscopía. Solo vejiga. Ureteroscopía. ¿Qué voy a ver? El uréter, ¿verdad? Y me sirve para diagnóstico y tratamiento al mismo tiempo que puedo hacer una ureteroscopía. Para ver, por ejemplo, litiasis en el uréter, ureteroscopía. Yo llegué a preguntar en el examen, no por si era el primer parcial, segundo parcial o qué sección. Llegué a preguntar, tengo una litiasis en el uréter y ¿qué le van a hacer al paciente? Ureteroscopía. Me sirve como diagnóstico y tratamiento. Veo la litiasis, puedo romper la litiasis con el equipo láser. Algunos me ponían citoscopía, podían preguntar cualquier cosa. Pero cualquier patología del uréter, y cuando es flexible puede alcanzar inclusive el riñón. ¿Está bien? Puede alcanzar el riñón y puede romper litiasis de hasta cuántos milímetros era que pudiera romper, o centímetros. ¿Se acuerdan? Tenía un límite para poder usar. Litiasis de menos de 2 centímetros. Yo puedo utilizar la ureteroscopía. ¿Está bien? Tanto para litiasis en el uréter o litiasis en el riñón también va a alcanzar tranquilamente con el flexible. ¿Está bien? Litiasis de menos de 2 centímetros. Cualquier tipo de dureza, porque puede romper cualquier cosa con el equipo láser. ¿Está bien? Bueno. Nefroscopía solamente para el riñón. Solo con el riñón, con el nefroscopio. Y con mi nefroscopio puedo hacer lo que se llama la nefrolipotomía percutal. Para romper litiasis, por ejemplo, de hasta
Generalmente eran litiasis de más de 2 centímetros para arriba, cualquier tipo de dureza, porque también con el equipo de se puede romper cualquier cosa. Con el lazo puede romper una lámina de acero, disparada con el láser, se rompe, no importa la dureza que tiene, va a romper todo lo que le pone enfrente. Bueno, y solamente es riñón. En un examen alguien se confundió, puse una litiasis, por ejemplo, en el uréter, y pensó que la respuesta podría ser nefrolitotomía percutánea. No, nefrolitotomía percutánea o NLPC solamente para riñón. ¿Está bien? Con su nombre, no lo dice. ¿Está bien? Bueno. ¿Preguntas acá? ¿No? Oye. Tratamiento de la hiperplasia prostática benigna, pues, amor. ¿Alguien se acuerda que familias de tratamiento se utilizaban? El principal medicamento que usamos, ¿cuál era? No. Un alfa bloqueante. Tansulosina. El principal era alfa bloqueante o bloqueante alfa de anejo, ¿verdad? Y principalmente se podría usar tansulosina. Había varios, pero el que más se usa es tansulosina, que se da una vez al día solamente. ¿Está bien? Se da principalmente a la noche una vez al día. Y la tansulosina hace que baje la presión de la próstata, ¿sí o no? No baja la presión de la próstata. Había otro medicamento que sí hace el próstata. La tansulosina solamente abre el cuello de la vejiga. Entonces ahí el paciente puede orinar mejor. ¿Está bien? Solamente eso sí es la tansulosina. Y también, cuando hay una litiasis en el uréter, también puede relajar el uréter para que el uréter tenga mayor diámetro. Entonces la litiasis del uréter también se podían caer. ¿De acuerdo? Bueno. Después, ¿qué otro tipo de tratamiento? Los inhibidores de la 5-alfa reductasa como finasteride y el otro cuál era, dutasteride. Finasteride y dutasteride. Estos medicamentos pueden hacer que baje el tamaño de la próstata. Sí, estos dos sí. Con estos sí puede bajar el tamaño de la próstata, pero tampoco hace magia. Hasta un 25% de igual que se baja el tamaño de la próstata. Y al disminuir el tamaño, y en combinación, por ejemplo, con una tansulosina, por ejemplo, que se puede dar los dos puntos, entonces el paciente tranquilamente puede orinar mejor. ¿Está bien? Pero hace que baje el PSA. A los 3 meses el PSA baja a la mitad. Entonces, para dar finasteride y para dar dutasteride, yo primero que tengo que descartar el del paciente. ¿De acuerdo? Cáncer de próstata. Hay que descartar primero. Porque el PSA baja. Si yo no descarto cáncer de próstata, puede ser que se opaque el diagnóstico de cáncer de próstata en un paciente. Entonces, primero descarto que no tenga cáncer, ahí recién yo le puedo dar estos medicamentos. ¿Está bien? Bueno. Entonces, después tenemos inhibidores de la 5-alfa-fosfodiesterasa como el tadalafila. El único de esta familia que se puede dar, que también llegué a preguntar y que también se llevaron en el equivocar. Por ejemplo, de esta familia también está el sildenafil, por ejemplo, vardenafil, etcétera, etcétera. ¿Para qué se usa el sildenafil, por ejemplo?
esta familia general. Disfunção Ahí, erétil. disfunción eréctil, ¿verdad? Para disfunción sexual eréctil más se usan los demás medicamentos. Y el tadalafil a dosis baja también sirve para la hiperplasia prostática. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿de cuándo miramos la prueba de tadalafil para próstata? 5 miligramos. Para disfunción sexual eréctil, por ejemplo, será 20 miligramos. ¿Ven la diferencia? 4 veces más. A dosis baja todos los días, ya me sirve al paciente ya le sirve para la disfunción sexual y para los síntomas prostáticos ya me puede servir. ¿Está bien? Bueno. Tratamiento quirúrgico. Esto eran las indicaciones absolutas de cirugía. ¿Está bien? ¿Qué indicación absoluta de cirugía? Tiene cualquiera de estos y sí o sí los pacientes tienen que operar. ¿Está bien? También era una indicación de cirugía el deseo del paciente de un tratamiento definitivo. ¿Se acuerdan? Porque el paciente que está tomando varios años ya medicamento y ya no quiere tomar ese medicamento, se quiere operar, también es válido la decisión del paciente. ¿Ven? Bueno, ¿y cuáles serían las indicaciones absolutas? Dice, síntomas moderados o graves refractarios al tratamiento médico. O sea, yo le di medicamento, no le funcionó el medicamento, igual tiene muchísimos síntomas. Eso quiere decir que no funciona el medicamento. Esos son refractarios al tratamiento médico. Retención a la orina, refractario o recurrente al tratamiento médico. Dejó de orinar el paciente, le pusimos sonda, le quitamos medicamento, le sacamos la sonda, igual después el paciente no orina. Entonces, indicación de cirugía. Divertículo vesical, también ya hay indicación. Y complicaciones. Esto también llegué a preguntar ese mismo y algunos no sabían qué es. Complicaciones de la hiperplasia prostática es indicación de cirugía, ¿sabes? Es decir, hay insuficiencia renal crónica, litiasis vesical, infección de vías urinarias a repetición, hematuria, ¿sabes? Cualquiera de eso directamente se indica cirugía al paciente. ¿Y cuáles eran las indicaciones de cirugía? Bueno, este es, le voy a volver a escribir, menos de 30 gramos OMD de próstata era ITUP o RTUP, es los códigos, incisión transmuestral o resección transmuestral de próstata. ¿Está bien? Cuando está de 30 a 80 ml, puedo hacer resección transmuestral, todos los códigos todavía. Cuando es más de 80 ml, ahí sí ya le puedo hacer una cirugía abierta. ¿Está bien? Esas eran las indicaciones con respecto al tamaño. ¿Está bien? Hay muchos otros tipos de cirugías de próstata que se podría hacer, pero ya es más para especialistas. Eso sería bien a nivel general. Entonces vamos a ver. La luz, puede prender otra vez, por favor. Bueno, entonces cirugía prostática. Entonces, ¿qué hacemos en la cirugía prostática? Menos de 30 cc de tamaño de próstata, ¿qué podríamos hacer? Incisión transuretral. Incisión transuretral de próstata o resección transuretral de
va a tener el paciente. Y con este tipo de cirugía se usa suero, porque normalmente en mi cirugía llegaron a ver que el suero se usa y mucho tiempo de suero hace que el paciente pueda absorber ese suero, ¿está bien? Y al absorber el suero produce alteraciones hidroelectrolíticas, hiperglicemia, hipopotasemia, hiponatremia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando es muy grande, ya mayor a 80, ¿qué vamos a hacer al paciente? Abierto, ¿ven? Bisturí, en mano, se abre el paciente. Se prostatectomía abierta, ¿está bien? Entonces, básicamente, cuando es pequeño, incisión es un solo corte endoscópico o resección, sacar por pedazos. Cuando es mediano, solamente resección transversal, y muy grande ya, cirugía abierta, ¿está bien? Eso es con respecto a la parte quirúrgica de la cirugía del próstata, ¿está bien? Bueno, a ver. Otra hora que no tengo. Acá. ¿Preguntas acá? ¿No? Bueno. Ahora sí, Fabián, vamos a hablar para que la luz de frente, por favor. Bueno, después entramos en la parte de infecciones, de lo que se llama infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Uretritis, que se clasificaba gonotóxica y uretritis no gonotóxica. La gonotóxica, que era, ¿cuál era el germen que causaba? Neisseria gonorrhoeae sería el germen, ¿está bien? El germen que causa la uretritis gonotóxica. Y la característica era secreción uretral purulenta, ¿está bien? Ven paciente con secreción uretral purulenta y eso es uretritis gonotóxica, ¿está bien? Bueno, tratamiento de la uretritis gonotóxica, ¿cuál era? Era, por ejemplo, ceftriaxona agregado con acitromicina, ¿está bien? Era una combinación de tratamientos. Con tal de que sepa un tratamiento ya está bien, ya el principal por lo menos. Una ampolla intramuscular de ceftriaxona, o sea, en realidad es un cuarto de ampolla más acitromicina, con eso ya va a ser suficiente. ¿Está bien? Bueno. Y las uretritis no gonotóxicas eran las demás: clamidia, micoplasma genital, ureaplasma, tricomonas, virus herpes simple y adenovirus. De estos, los más importantes, por ejemplo, son la clamidia, por ejemplo, que podría llegar a producir infertilidad con el tiempo, ¿está bien? Porque produce una inflamación y una posterior cicatrización, por ejemplo, del intestino, de la trompa del falopio, etcétera. Pasamos a virus herpes. ¿Cuál es la característica del virus herpes con respecto a la morfología? Pápulas. Sí, vesículas. Eran más vesículas que estaban agrupadas. Esa es característica del herpes. Vesículas agrupadas, generalmente sobre un fondo rojo. Como se puede ver, por ejemplo, aquí, estas tónicas juntas, un grupo de vesículas todas juntas de la ya sospechan directamente de virus herpes. ¿Está bien? Bueno. Tratamiento del herpes, ¿cuál es?
aciclovir. Muy bien, tratamiento de herpes entonces siempre es aciclovir. Revisaría por lo menos unos 7 a 10 días de tratamiento, ¿sabes? Principalmente. Después tenemos sífilis, que es muy importante también, porque siempre, inclusive para la vida misma, como médicos siempre le tratan mal de la sífilis a los pacientes. Siempre hay que tratar mal. ¿Por qué? Porque cuesta diagnosticar y al diagnosticar después ya cuesta diferenciar ya si el paciente tiene una sífilis primaria, terciaria o si ya se curó de esto. Entonces, la sífilis ya que tenía una úlcera que era incolora, generalmente una sola úlcera incolora, ¿vale? Y que curaba solo en 3 a 8 semanas. Esa era la característica de la sífilis. Úlcera incolora se cura solo después de algunas semanas, ¿vale? Ustedes usan eso en el paciente y ya se puede diagnosticar de sífilis, ¿vale? Y método diagnóstico para esto, ¿cuál es? Por ejemplo, análisis. ¿Qué le puedo pedir al paciente? Análisis de sangre. FTA-Bs. ¿Cómo? FTA-Bs. No entiendo. UFTA. FTA. Isso. Eso sí. FTA-BS puede ser. ¿Qué más? Otra vez siempre se puede realizar primero el BDL. BDL siempre es uno de los que primero se pide. También FTA-BS y microscopía de campo oscuro también para sífilis primaria se puede pedir. ¿Ven? Campo oscuro. Le hago un hisopado de la lesión y directamente se puede ver ya al germen, ¿está bien? Cuando es solamente sífilis primaria, ¿está bien? Ya para los demás se puede pedir el BDL principalmente y el FTA-ABS, que es mucho más específico, ¿está bien? ¿Estamos bien? Entonces, campo oscuro. ¿En qué etapa de la sífilis se puede diagnosticar? Solo primaria. Tratamiento de la sífilis. Cuando es primaria, secundaria y se puede pedir, o sea, se puede tratar con penicilina. ¿Está bien? Penicilina mesatínica, una sola dosis intramuscular y con eso el paciente ya se puede curar. ¿Está bien? Una sola dosis. A veces le hacen muchísimas dosis al paciente, siendo que no es necesario. Cuando se hace más dosis, cuando es latente tardía, o sea, mucho tiempo ya de evolución, o no se sabe cuánto tiempo el paciente llegó a tener la sífilis, ahí se hace 3 semanas de tratamiento. Una ampolla intramuscular por semana, hasta 3 semanas se hace eso, ¿está bien? Solamente con eso. Generalmente viene el paciente que hace poco se contagió de sífilis, le digo hace un mes tuve contacto sexual, le sale su BBB positivo, FTA-BS positivo, por ejemplo, y le hacen 3 inyecciones por semana por 3 semanas. Y no es necesario, solamente con una inyección ya es más que suficiente, ¿está bien? Inclusive cuando es terciaria y no haya agitación neurológica, se puede hacer también durante 3 semanas, ¿está bien? Cuando hay neurosífilis o afectación neurológica, ahí recién el tratamiento es diferente, se usa penicilina cristalina, se usa por 10 a 14 días. Cuando hay neurosífilis, generalmente es después de muchos años de evolución de la sífilis. Casi nadie llega a esto porque siempre se diagnostica mucho antes o también tiene cualquier
y justo ese antibiótico le funcionó, entonces ya se cura con eso de la sífilis. Casi nadie tiene la sífilis terciaria. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Bueno. Entraba el molusco contagioso, que era por un virus, también post-virus. Y la característica del molusco era pápulas con umbilicación central. Acá mismo, en el medio de las pápulas, hay una pequeña depresión ahí. Y esa es la umbilicación central y esa es su característica. ¿Ven en el paciente una lesión redondeada que en el medio tiene como una depresión? Eso es molusco contagioso. ¿Ven? Y se puede tratar tranquilamente con podofilotoxina o imiquimón, por ejemplo, hace que eso se caiga. ¿Ven? Virus de papiloma humano. Hay varios tipos, ¿verdad? Los que eran mayor riesgo cancerígeno eran principalmente 16, 18 y los demás. Y los que no son oncogénicos, eran tipo 6 y 11. Ellos son los que responden de las verrugas anogenitales. ¿Está bien? Las verrugas suelen ser asintomáticos generalmente. También puede llegar a ser pruriginoso y también podría llegar a ser doloroso, pero en general son asintomáticos. Es una verruga, es una lesión sólida. ¿Está bien? Como un pequeño tumorcito. Esas son las verrugas anogenitales por virus 6 y 11. ¿Está bien? Las que producen son oncogénicos, generalmente producen todo este tipo de tumores. Cáncer de cuello uterino, orofaringio, etcétera, etcétera. Y como hago el tratamiento de lo que serían las verrugas, el paciente puede poner imiquimón o podofilotoxina también y va quemando de a poco las verrugas. Pero recuerda que esto puede volver a aparecer porque el virus no se elimina del cuerpo. No se elimina del cuerpo. Y por último tenemos el VIH, que tenía 3 etapas y esto también llega a contar y siempre se confunde. Etapa 1 es la etapa aguda, que es cuando empieza la infección. ¿Está bien? Y puede haber síntomas parecidos a la gripe. Etapa 2 es latencia clínica, asintomático o VIH crónico. Puede estar varios años o décadas, puede estar el paciente ya en la etapa 2. Y la etapa 3 es la última etapa, que es etapa de SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ahí recién es SIDA. ¿Está bien? Yo llegué a preguntar, por ejemplo, cuál es la etapa 2 del VIH y no sabía responder. Entonces, 1 aguda, 2 es crónico, latencia clínica o asintomático, etapa 3, SIDA. ¿Está bien? ¿Y con qué se trata el VIH? El doble genérico de los medicamentos. Con antirretrovirales. Antirretrovirales. Son los que se usan para sífilis. ¿Está bien? Bueno. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Diagnóstico entonces de lo que sería SIDA, sería directa e indirecta, no son la misma cosa. Prueba directa es ir a encontrar directamente el virus o alguna proteína, por ejemplo, del virus. Esa es directa. Cultivo viral, detecto directamente los ácidos nucleicos del virus o antigenética P24, que es una proteína que tiene el virus. Yo detecto eso y ya sé que el virus está presente. Y las indirectas
son de estos anticuerpos contra el virus. ¿Ven? Que no es lo mismo. Son la técnica de ELISA, por ejemplo, la técnica de Western blot y el test rápido que también detecta anticuerpos contra el VIH. ¿Está bien? A eso se refiere pruebas indirectas. Yo no encuentro el virus, encuentro defensas contra el virus. Eso es lo que encuentro. ¿Está bien? Y si quiero encontrar directamente el virus, ¿qué hago? Las pruebas directas, cualquiera de ellas. ¿Está bien? Bueno. Hasta acá es la parte del primer parcial. Y ahora quiero que descansen un ratito, unos 10 minutos por lo menos. Se vayan al baño, vean lo que estaban durmiendo, se lavan la cara. Y después empezamos con la segunda parte, que es donde van a